La cena no es un ritual, no es solo una liturgia. Nosotros estamos recordando esta maravillosa obra redentora y justificadora, que en Cristo Jesús nos ha sido perdonado, cancelada la deuda, borrado nuestro pasado de pecado, hechos inocentes delante de Dios en Jesucristo. Gloria a Dios. El problema ha sido que por muchos años la conciencia de pecado ha dominado a los creyentes, ha venido sobre la iglesia, porque ha sido alimentada por predicaciones donde solamente se ha hablado de la naturaleza de pecado. Es decir, se ha predicado del problema, pero no se ha predicado sobre la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Hay un problema para la humanidad? Claro que sí, una naturaleza caída, pero también hay una solución: Jesucristo, la sangre del Cordero de Dios. Cuando Adán y Eva, ellos tomaron del fruto, en Génesis capítulo 3, cuando el ser humano cayó, cuando hubo un cambio de naturaleza, ellos murieron espiritualmente. Tres cosas sucedieron con la caída del hombre. Número 1, una muerte espiritual. Número 2, una naturaleza de pecado. Vino por causa de la muerte espiritual. Y número 3, la muerte espiritual engendró o dio a luz la conciencia de pecado. Es decir, la muerte espiritual es la mamá de la conciencia de pecado. La conciencia de pecado es el hijo de la muerte espiritual. Un hombre que está espiritualmente muerto tiene conciencia de pecado y no puede estar en la presencia de Dios. Un hombre sin Cristo no puede estar en la presencia de Dios. Lo que nosotros tenemos ahora en el nuevo pacto es un gran privilegio. En San Juan 4 Jesús habla con la mujer samaritana y le dice a esta mujer, le dice que el Padre anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque bajo el nuevo pacto no se podía adorar en el espíritu. ¿Podían alabar a Dios? Claro que sí. En el templo habían salmistas, habían cantores, habían músicos, pero no podían adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque estaban muertos espiritualmente. En el Antiguo Testamento Dios no lo ilustró. En Levítico capítulo 16, una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Solamente una vez al año, en Yom Kippur, el día de la expiación. Y él entraba solamente cuando se había cerciorado que estaba protegido por la sangre de un sacrificio. Y no podía entrar para adorar como nosotros. Usted puede entrar todos los días. Cada momento de su vida usted puede adorar a Dios. En el Antiguo Testamento no se podía, ellos estaban muertos espiritualmente. Pero tú y yo hemos nacido de nuevo, tenemos la vida de Dios. Adoramos en espíritu y en verdad. Él entraba una vez al año para presentar, para ofrecer la expiación anual por los pecados, por los muertos espirituales, por Israel. Y dice Levítico 16, versículo 11, dice así la palabra de Dios: y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya. Entonces Aarón tenía que venir con un becerro, sacrificarlo en el altar de bronce, la entrada al tabernáculo, había un altar allí, degollaban, sacrificaban un becerro, y luego él tomaba, en el altar había fuego, ¿no? Habían unas brasas allí. Él tomaba la sangre de ese becerro y luego tomaba unas brasas de ese altar y las metía en un incensario. Y él entraba con el incensario y un perfume aromático. Para poder pasar el velo tenía que entrar de esa manera. Y él entraba por el velo, allí donde estaba el arca, por la sangre de ese sacrificio. Y él tenía que con su dedo aplicar 7 veces la sangre de ese becerro para expiación, para perdón de sus pecados y los de su casa. Y en ese incensario, donde había unas brasas de fuego tomadas del altar de bronce,
había puesto ese perfume. ¿Saben? En el ambiente espiritual hay aromas. La Biblia dice que nuestro espíritu tiene sentidos ejercitados, sentidos espirituales. Jesús llamó a los espíritus inmundos. ¿Cómo puede oler un muerto? ¿Cómo huele un muerto? Mal, ¿cierto? Así que, ¿qué hacían ellos? Ellos preparaban los muertos con aceites, con perfumes. Por eso cuando María entra y derrama el perfume, Jesús dice, ella me ha preparado para la sepultura. Así que él tenía que entrar con un aroma delante de Dios, un sacrificio, la sangre y un aroma, un buen aroma. Y cuando él entraba allí, luego salía una vez más y presentaba otro sacrificio, un macho cabrío sobre el altar. Y esa sangre ahora era aplicada sobre el tabernáculo en representación de todo el pueblo de Israel. Y llevaba la sangre de ese macho cabrío y la esparcía sobre el arca, sobre el propiciatorio allí, para purificar el santuario, pero también a los hijos de Israel. Pero Jesús, Él ha sido la propiciación por nuestros pecados. Dios solucionó nuestro problema para siempre. Usted puede entrar todos los días a la presencia de Dios, sin sentimientos de culpa ni de inferioridad. ¿Por qué? Porque usted ya no tiene que sacrificar un becerro. Usted es un sacerdote del nuevo pacto y usted entra ahora a través de la sangre de Jesús, por la fe en la sangre. Recuerde esto, es a través de la sangre que se ha solucionado definitivamente el problema de la muerte espiritual. Yo ya no soy muerto espiritual. Yo ya no tengo naturaleza de pecado. Yo ya no tengo conciencia de pecado. ¿Usted puede decir eso hoy? ¿Por qué no lo confiesa usted? Diga: Dios, gracias, Padre, por solucionar a través de la sangre definitivamente, una vez y para siempre, has eliminado en mi ser la muerte espiritual, la naturaleza de pecado y la conciencia de pecado. Gloria a Dios. Tú estás unido con Jesucristo para siempre. Amén. Jesús se hizo pecado y tomó tu lugar como un sustituto. Él murió física, pero también murió espiritualmente. Éramos muertos espirituales, Jesús siendo Dios, y no solo murió espiritualmente en la cruz, Él también recibió nuestra naturaleza de pecado. ¿Para qué? Para liberarnos de la muerte, liberarnos de la naturaleza caída y para limpiarnos de nuestra conciencia de pecado. Jesús, al hacer esto, conquistó al diablo, derrotó a las tinieblas y entregó la justicia, la puso a disposición de todos los seres humanos, todos los que crean en Él. Una redención no sería completa si no convirtiera al ser humano en justicia de Dios. Su redención no sería eficaz si tú no fueras justo y santo delante del Padre. Sería una mentira, sería una falsedad la redención. Pero lo maravilloso de la redención en Cristo Jesús es que nos justificó una vez y para siempre. Él ha solucionado el problema del pecado. Él quitó la muerte de tu vida, quitó tu naturaleza de pecado y quitó tu condenación. Quitó tu conciencia de pecado para siempre. Amén. El ser humano solamente debe hacer tres cosas. Número uno, hay que recibir la justicia por la fe. Es lo primero que se debe hacer. El ser humano debe recibir la justicia por la fe, a través del nuevo nacimiento. ¿Has recibido la justicia a través de la fe por el nuevo nacimiento? Levante la mano los que han recibido la justicia. Amén. ¿Estás seguro? ¿Segurísimo? Última palabra. Levante la mano los que piensan que no han recibido el nuevo nacimiento y la justicia de Dios. Gloria a Dios. Muy bien, todos los que hemos recibido a Jesús ya tenemos la justicia. Número dos, lo segundo que debe hacer la persona, enterarse que tiene la justicia de Dios.
Número 3, comprender como una revelación del Espíritu Santo la justicia de Dios. 3 cosas tienes que recibir por la fe, enterarte que la tienes y comprenderla como una revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hasta que el ser humano, hasta que las personas no son justificadas, Satanás reinará sobre ellas. El pecado reinará sobre ese cristiano. La enfermedad será su amo. Pero cuando tú entiendes la justicia de Dios, tú puedes caminar en sanidad y en tu herencia, en tu posición de autoridad. Cuando tú sabes que eres la justicia de Dios en Cristo, Satanás es derrotado. Él ya está vencido. Amén. Pero significa que él pierde su influencia sobre ese cristiano. El diablo ya no tiene influencia sobre mi vida, porque yo sé quién soy. Yo soy nacido de nuevo. Yo soy un hijo de Dios. Yo tengo la naturaleza de Cristo. Yo soy la justicia de Dios. Yo soy perdonado. Yo soy inocente ante la presencia del Padre. Yo tengo autoridad sobre el diablo. Tengo un espíritu que domina. Ya no soy esclavo del pecado. No soy esclavo de la debilidad. No soy esclavo de las tinieblas. Ya soy libre de Faraón y de Egipto. ¿Aló? ¿Cómo obtenemos esa justicia? A través de recibir a Jesús. A través de la fe. Tú debes creer esto. De esa manera ahora tenemos una comunión perfecta con nuestro Padre. Diga conmigo: comunión perfecta. Escucha esto, tú ahora no eres dominado por el diablo, tú eres Señor sobre las fuerzas de la oscuridad. Aleluya. Tenemos autoridad sobre serpientes y escorpiones, porque has aceptado a Jesucristo como Salvador y lo has confesado como Señor de tu vida. Di conmigo: yo acepto a Jesucristo como mi Salvador. Lo confieso como el Señor de mi vida. Lo reconozco como mi Redentor. Jesús murió por mis pecados. Es mi sustituto. Y al tercer día resucitó. Y después quitó el pecado de mi vida y ha satisfecho con su sacrificio y con su sangre las demandas de justicia de Dios Padre. Lo acepto como mi Señor, como mi Salvador. Recibo la naturaleza de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Él, porque Él fue el que nos justificó. Amén. La segunda carta a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. Es decir, muerte espiritual, naturaleza del pecado. Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Di conmigo: yo soy justicia de Dios. Significa que soy absuelto del pecado. Te has convertido en la justicia de Dios en Cristo. Esto es más que una experiencia. Aunque esto va a generar en tu vida muchas experiencias maravillosas. Significa que ahora tenemos la naturaleza del Padre impartida en nosotros. Amén.